Me sorprendió que algo tan simple y tan básico lo puedan tergiversar tanto. Uno a veces dice, quizás no, aquí ya se acaba lo de Alducin. No, siempre hay algo, bueno, algo nuevo, ¿no? El asunto es por qué fracasan tantos cristianos. Está hablando de cristianos, no está hablando de mundanos o de gente que no conoce a Dios. Él siempre aclara y dice cristianos. Vamos a escuchar qué más dice. Fracasan tantos cristianos y por qué el poder de Dios en sus vidas no está actuando. Romanos capítulo 7. Esto lo escribe el apóstol Pablo ya siendo cristiano. Otra vez lo aclara y dice, esto lo escribe el apóstol Pablo ya siendo cristiano, como diciendo, tengan en cuenta que estamos hablando de gente que ya es cristiana. Esto que vamos a leer, dice él, no es de gente mundana. Romanos 7, versículo 15 al 21. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ya te identificaste con eso? Entonces aquí dice, ¿cuántos se identifican con esto? ¿Cuántos cristianos? Como diciendo, ¿a cuántos cristianos les está pasando exactamente lo mismo? Siendo cristiano, ¿cuántas veces los cristianos hemos hecho algo que no queríamos hacer? ¿No es cierto? Pero lo hicimos. ¿Qué pasó ahí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita, que mora dentro de nosotros. Hay ya, siendo cristianos, mucha maldad. El cristiano es una persona que tiene la maldad todavía dentro de su corazón, con la única excepción que los pecados que cometiste antes de ser cristianos fueron puestos en la cruz. Dentro de nosotros hay mucha maldad siendo cristianos. Es decir, el pecado que mora dentro de nosotros. El cristiano es una persona que tiene la maldad todavía dentro de su corazón. ¿Cómo puede ser que el cristiano tenga todavía la maldad dentro de su corazón? Esto es una locura lo que dice Alducin. Bueno, vamos a empezar a explicarle a Alducin las cosas más básicas de forma profunda y simple a la vez, ¿no? Como siempre tratamos de hacer aquí. El Romanos 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está hablando de la ley de Moisés. Y está hablando de qué forma la ley de Moisés actúa o impacta en las personas. Entonces el verso 4 dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley, dice, diciendo, ya está la ley de Dios, pero ustedes tienen que morir a eso, para que sean de otro pacto. Bueno, entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Lo que está diciendo es, ustedes tenían la ley, pero aunque pagaban los pecados o los errores, no había un cambio interno a los que ustedes conocían la ley. Recuerden que el verso 1 comienza a hablar a los que conocen la ley. Dice, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, mientras estábamos en la carne, es decir, no conocíamos al Espíritu ni a la obra de Cristo, a la obra nueva de Dios, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Quiere decir, éramos como religiosos, es lo que les está diciendo. Si bien teníamos la ley, pero no podíamos decirle que no al pecado. Es como que el pecado nos dominaba. Es lo que le dice hasta el verso 5. Sigamos avanzando, ya vamos a llegar rápidamente al 6 porque estoy salteando, ¿no? Entonces, dice, ahora estamos libres de la ley, el verso 6, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Como diciendo, ahora que estamos en Jesús, no debemos vivir de esa manera como vivíamos en la ley, que las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros llevándonos para muerte. Entonces, le sigue explicando acerca de la ley y demás. Vamos a saltear algunos textos. Ustedes pueden leerlo todo, obviamente, leerlo todo en sus hogares. Cuando termine el programa, se toman un tiempo, escuchan la estación. Dice el verso... vamos al verso 10. Y hallé que el mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para muerte. Como diciendo, la ley al final era buena, pero yo no estaba cambiado por dentro, no podía obedecer la ley, por lo cual la ley al final me era para muerte. No porque la ley era mala, sino porque yo no la podía cumplir. Es así. Es como alguien dice, las leyes que hicieron en este país son malas porque me metieron preso. No, no son malas las leyes. La ley es buena, lo que pasa es que no la pudiste cumplir. O al menos algunas leyes, ¿no? No vamos a meternos en ese tema. Bueno, luego dice,
De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hasta ahí es fácil de entender. Estoy en el verso 12 y ya estamos llegando al 15. Entonces, ¿por qué, dice el verso 13, luego lo que es bueno vino a ser para muerte para mí? ¿Cómo puede ser que algo bueno, como la ley, me sea para maldición? En ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Como diciendo, la ley decía no mates o no adulteres, y es como que en mi mente entró la obsesión de adulterar, aun porque sabía que el mandamiento de Dios era no lo hagas. La ley es espiritual, dice el verso 14, mas yo carnal vendido al pecado. Hasta ahí es el resumen de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Vamos al verso 15, donde Alducin dice que entonces lo malinterpreta. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que dice el apóstol Pablo aquí no es que él, siendo cristiano, está haciendo lo que aborrece y no puede hacer el bien que quiere hacer. Lo que dice el apóstol Pablo es, estando bajo la ley, no hago lo que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y si no, dice el verso 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Como diciendo, y si yo me di cuenta que en mi mente deseo hacer lo que Dios quiere, pero mi cuerpo me hace hacer el adulterio, pongamos por ejemplo en lugar de pecado adulterio, entonces sé que la ley es buena, porque en mi mente yo la apruebo, estoy a favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice, sino el pecado que mora en mí. Como diciendo, mi conciencia está a favor de la ley, sabe que los mandamientos de Dios son buenos, pero mi esencia como persona todavía no está transformada. Entonces estoy como constantemente luchando contra el pecado, porque siento que el pecado mora en mí. La ley es buena, pero yo necesito, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es una transformación por dentro. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No dice que él como cristiano, porque si llegamos a decir esta barbaridad, esto que, bueno, no sé si decir la palabra burrada sería chocante, pero realmente es algo chocante lo que quieren meterle a la gente en la cabeza. Hacerle creer que el cristiano convive con el pecado, que el pecado mora en el cristiano, o el cristiano mora con lo malo. Que mora dentro de nosotros, hay ya, siendo cristianos, mucha maldad. El cristiano es una persona que tiene la maldad todavía dentro de su corazón, con la única excepción que los pecados que cometiste antes de ser cristianos fueron puestos en la cruz. Bueno, es una persona que tiene mucha maldad en su corazón, dice el cristiano. Esto es una locura lo que dice Alducin. Él no entiende que el apóstol Pablo está diciendo esto desde la posición de alguien que se habla del momento antiguo cuando él estaba bajo la ley. Él decía, yo quería hacer lo que la ley decía, pero no podía hacerlo. No podía, y le explica a personas que están conocedores de la ley. El verso 1 lo dice. Hablo con los que conocen la ley, dice. Entonces, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Como diciendo, yo tengo la ley de Dios, pero me di cuenta que algo está mal en mi mente, en mi cuerpo. En parte de mi mente quiere hacer las cosas bien, pero mi cuerpo tiene deseos, tentaciones, y parte de mi mente se escapa y se va con ello. Entonces el apóstol Pablo ahora luego dice el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo dice, el pecado mora en mí. Entonces, si el pecado mora en el apóstol Pablo, borremos todos los libros del apóstol Pablo, porque fue un pecador, un tipo que hizo cosas terribles y que no nos enteramos, el que escribió todos los libros. Corintios, Romanos, etc. Pero esto no es así. Él está hablando, él poniéndose en el lugar de la gente que vive bajo la ley y hablando como en presente de una situación pasada. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, dice,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ven? Se está poniendo en el ejemplo como diciendo, ¿se acuerdan? Bueno, así me pasó, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me podrá cambiar? Verso 24, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí parecería que este texto, el verso 25, le daría la razón a Alducin, que dice que el creyente es una persona mala, con la única diferencia que convive con el mal adentro de él, pecadora, pero que la única diferencia es que Dios perdonó sus pecados pasados. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo siguiente. Vamos a volver a este texto, pero vamos a ir ahora al capítulo siguiente, es decir, al capítulo 8 del libro de Romanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ven que ahora habla de los que están en la ley antes y ahora para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él dice, los que andan conforme al Espíritu pueden tener ley, pueden decir que son de Moisés, de la ley de Moisés, de su padre Abraham, pero estas personas conviven con la maldad en su interior porque aunque quieren ser buenas, no pueden ser transformadas en su espíritu, en su cuerpo, en su mente. Pero Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiere decir, si el apóstol Pablo dice que él vivía, el pecado moraba en él, entonces si se moría se iba al infierno. O que el que andaba sanando enfermos era un pecador, un tipo que convivía con el pecado adentro. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ven que el 8 dice, me libró de todo aquello que yo les hablé en el versículo anterior. Porque era lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí es donde le da toda la respuesta del verso anterior, lo que dice, ahora yo estoy en Cristo, ahora Él me libró del pecado, y ahora lo que era imposible antes viviendo bajo la ley, porque yo era débil, Dios envió a su Hijo, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesús venció al pecado en la carne, y entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy simple. Ahora, toman un texto bíblico, lo tergiversa de tal manera que hace pensar a la gente y la gente se siente contenta. De hecho, el muchacho que postea esto dice, tremenda revelación, esta tremenda enseñanza. Dice, claro, el muchacho se siente alegre porque encontró que ahora siendo cristiano convive con el pecado. Debe decir, si el apóstol Pablo convivía con el pecado, yo también. Y soy como el apóstol Pablo. Algo que no queríamos hacer, ¿no es cierto? Pero lo hicimos. ¿Qué pasó ahí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita, que mora dentro de nosotros. Hay ya, siendo cristianos, mucha maldad. Dentro de nosotros, siendo cristianos, hay mucha maldad, dice. Una locura tremenda de Alducin. La Escritura nos dice, Santiago 3:11, le voy a leer unos textos nada más, no quiero ser muy alargar mucho esta enseñanza. Hay mucha cantidad de textos más ahí. Te voy a leer 4 o 5 nada más. Si luego querés más textos, voy a brindar más textos, no tengo problema. Santiago 3:11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿Cómo puede ser si el apóstol Pablo dice que él vivía en pecado y que el pecado moraba en él siendo cristiano? ¿Cómo podía hacer las sanidades? ¿Cómo puede fluir de una fuente agua dulce y agua amarga? Es imposible, dice la Escritura. Él estaba hablando de su estado bajo la ley. Juan 13:10, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, eso porque hablaba de Judas. Jesús no les dijo, el pecado va a convivir en ustedes y la maldad vive en sus corazones. Y la única diferencia es que ahora los pecados pasados les perdoné, pero todos los demás van a convivir con el pecado. Él les dice, ustedes están limpios. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.
¿Cómo puede ser? Primera de Pedro se equivocó si somos personas que como cristianos tenemos pecado. Tenemos mucho pecado, maldad, mucha maldad en nuestro corazón. Y que la única diferencia es que Dios nos perdonó los pecados pasados. Primera de Pedro dice, son nación santa. Primera de Pedro 2:9, ¿no? Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Bueno, como el mismo apóstol Pablo a los hebreos les dice saluden a los santos. Si ellos conviven con el pecado, si el pecado mora en sus vidas. Realmente algo tan simple y tan básico, alguien que dice ser maestro de la palabra, bueno, un falso doctor obviamente, comete errores tan pero tan infantiles de no creer. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra forma, en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La Biblia dice sin santidad nadie le verá. Bueno, ¿cómo entonces Alducin va a decir que el cristiano convive con el pecado y convive con la maldad adentro de su corazón? El último que vamos a leer va a ser este de Pedro, ¿no? Cuando dice, sin santidad nadie le verá, sed santos, dice el verso 16, 1 de Pedro 1:16, porque yo soy santo. Una enseñanza perversa realmente, diabólica, que a los jóvenes les puede hacer creer que ellos están bien, porque el muchacho que postea esto es un jovencito que está obnubilado por esta nueva enseñanza.